Muy buenas tardes, mi nombre es Eliana Castañeda. En este espacio vamos a realizar el taller de las células. Como primer punto tenemos, defina qué son las bacterias, cómo se reproducen y dónde se encuentran. Las bacterias son un microorganismo unicelular y procariotes, lo que significa que no poseen núcleo. La reproducción de las bacterias se lleva a cabo por un proceso llamado fisión binaria. Durante este proceso, una bacteria madre se divide en dos células hijas idénticas. Primero, la bacteria madre duplica su material genético y luego se divide por la mitad. Cada una de las células hijas hereda una copia del material genético que se pueden encontrar estas bacterias en hábitats terrestres y acuáticas. Segundo punto, ¿qué comprende y qué características presenta el reino Monia? Primero, comprende las formas de vida más simples y primitivas que se conocen, que pueden ser muy diversas en su naturaleza, aunque representan características celulares comunes son unicelulares y procariotas. Como características tenemos, primero, son células procariotas. Segundo, carecen de algunos orgánulos membranosos como el mitocondria, retículo endoplasmático y el complejo de Golgi. Tercero, reproducción asexual. Cuarto, ADN circular. Quinto, miden aproximadamente de 3 a 5 micrómetros. Como tercer punto tenemos cómo se clasifican las bacterias de acuerdo con la formación en que se adquiere su energía. Explique brevemente cada una. Las bacterias necesitan una fuente de carbono para formar sus estructuras. Según de dónde lo obtengan, pueden ser, primero, heterótrofas, son bacterias que usan compuestos orgánicos como fuentes de carbono. Segundo, autrótrofas, son bacterias que obtienen su carbono mediante la fijación del dióxido de carbono en reacciones más o menos parecidas a la fotosíntesis. Tercero, fotótrofas, son aquellas bacterias que emplean la luz para obtener energía a través de la fotosíntesis o procesos muy similares a esta. Cuarta, quimiótrofas, obtienen energía a partir de sustancias químicas para obtener energía. Los compuestos químicos han de oxidarse y para ello utilizan oxígeno. Como cuarto punto, ¿qué son las arqueobacterias? ¿Qué características bioquímicas y genéticas las alejan de las bacterias? Las arqueobacterias son un grupo esencial formado por organismos unicelulares que no tienen núcleo y que además encuentran con orgánulos membranosos en su parte interna formando un dominio separado. Características. Primero, química única en la membrana celular hecha de fosfolípidos unidos a éster. Segundo, solo las arqueobacterias son capaces de metanogénesis, una forma de respiración anaeróbica que produce metano. Tercero, transcripción de genes únicos. Su transcripción genética es similar a la que ocurre en los núcleos de las células eucariotas. Cuarto, diferencias en el ARN ribosómico que surgieron de diversas bacterias como de Eukarya en un punto del pasado distante. Como quinto punto, por habitar ambientes extremos se las conoce también como el nombre de extremófilas. ¿Cuáles son los tres tipos de arqueobacterias? Primero, Crenarchaotenas, es extremadamente tolerante al calor. Segundo, Euryachaortena, pueden sobrevivir en hábitats muy salados. Tercera, las Corarchaotenas. Estas pueden encontrarse en hábitats hidrotermales. Como sexto punto tenemos describir la forma y tamaño de las bacterias. Las bacterias son tan pequeñas que solo pueden verse con un microscopio. Cuando se ven bajo el microscopio tienen distintas formas. Pueden medir desde el 0,3 micrómetros hasta los 0,5 milímetros. Sin embargo, por lo general sus medidas están entre los 0,3 y 5 micrómetros.
Su primera forma son en esfera, estos son llamados cocos. La segunda forma son en forma de varillas y son los bacilos. Y la tercera forma son en espirales y estos son los espiriles. Vamos a definir lo siguiente: estructuras, proceso de los siguientes orgánulos y las diferentes células. En la membrana celular, en la eucariota, la membrana celular biológicamente está formado por una bicapa de naturaleza lípida que rodea el material genético y núcleo de las células eucariotas. En las procariotas, las células procariotas no tienen núcleo y por lo tanto no tienen membrana nuclear. El ADN en eucariotas es lineal, en procariotas es circular. El cromosomas. En eucariotas, la estructura de los cromosomas eucariotas se basa en la cromatina, la sustancia que contiene el ADN y el ARN y otras proteínas. En las procariotas condensa en el nucleóide mediante enrosques de ADN y las ataduras de varias proteínas estructurales son haploides. División celular. En eucariotas ocurre en dos etapas principales, la mitosis y citocinesis. En procariotas, la fisión binaria. Mitocondrias. En eucariotas metaboliza el metabolismo energético de la célula y en procariotas carece de mitocondrias. Cloroplasto. En eucariotas, organelo fotosintetizadores de la célula vegetal y en procariotas no poseen cloroplastos. Ribosomas. En eucariotas, traducción del ARN mensajero a proteínas en las células con núcleo. En procariotas se encuentra en el citosol celular. Están compuestas mayormente por ARN ribosomal y menos de la mitad está compuesto por proteínas. Ribosomas. En las eucariotas, traducción del pared celular. En eucariotas, envuelta gruesa y rígida que rodea la membrana plasmática. Tiene funciones de soporte, protección y regulación de intercambio de nutrientes. Su composición principal es celulosa. En procariotas, proporciona soporte, estructura y protección, rodeando la membrana plasmática y brindando resistencia frente a cambios osmóticos y mecanismos. Está compuesta principalmente por peptidoglicano y polímeros de carbohidratos y aminoácidos. Nucleolos. En eucariotas, biosíntesis de los ribosomas en forma de ARN ribosómico. En procariotas, sintetizan el ARN ribosómico. Retículo endoplasmático. En las células eucariotas sintetizan proteínas y lípidos, así como la desintoxicación de químicos. Y en procariotas carecen de este órgano. Órganos de locomoción. En eucariotas tenemos los flagelos y los cilios y en procariotas tenemos los flagelos. Siguiente punto. ¿Cuál es la composición química básica de la célula procariota? Lípidos constituyen la mayor proporción de masa celular. Las proteínas representan la mitad de la cantidad de los lípidos encontrados en la célula procariota. Poseen una proporción de ARN superior a la de las eucariotas. Dentro de las macromoléculas encontramos liposacáridos y peptidoglucano. Siguiente pregunta. Describe y dibuje la estructura general de una célula procariota. La cápsula tiene como función la protección de la bacteria. La pared celular ayuda a mantener la estructura de la célula y a proteger de las presiones osmóticas. Las fimbrias son filamentos proteicos delgados y cortos que salen de la membrana y sirven a la bacteria para adherirse a los objetos y a su entorno. Pilis son filamentos algo más largos
que permiten la transferencia de ADN entre bacterias en un proceso llamado conjugación. Flagelos son los apéndices más comunes de las bacterias y sirven para la locomoción. Esta es la célula procariota y sus partes. Encontramos la cápsula, pared celular, membrana plasmática, el citosol, ribosomas, plásmido, los pilis, flagelos y el nucleoide. Siguiente punto. Describa cómo se reproducen y a qué velocidad la célula procariotes hace este proceso. Fisión binaria es su reproducción, un proceso que simplemente divide el ADN duplicado en células separadas. Durante este proceso, el material genético libre contenido en el citosol de una única célula se divide junto al citoplasma para dar lugar a dos células idénticas. La mayoría de las células procariotas pueden dividirse cada 24 horas. Siguiente pregunta. Describa la importancia de las bacterias en la biología molecular. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas que tienen un uso importante en la biotecnología para la producción de compuestos útiles en diferentes áreas, como en alimentos, en la cosmética, agricultura, ambiente y en la salud. Siguiente. Narre las bacterias Escherichia coli como fábricas de ADN y proteínas. En la producción exitosa de proteínas recombinantes en Escherichia coli se encuentran la eficiencia de transcripción, la traducción y la estabilidad del vector de expresión y de los ácidos ribonucleicos transcritos, la estabilidad de las moléculas ante el ambiente proteolítico del hospedador y la localización y plegamiento de las proteínas. Una vez sintetizado el ARN mensajero correspondiente al gen de interés, la estabilidad del transcriptor permite un control flexible y muy eficiente de los niveles de síntesis proteica. El número de copias del plásmido de Escherichia coli pueden variar desde 1 hasta 2000 por célula, en dependencia de su origen de replicación en la bacteria. Generalmente la síntesis proteica aumenta linealmente en el número de copias del plásmido hasta aproximadamente 600 copias por célula. Siguiente punto. Relate y dibuje los pasos de la transcripción celular. La transcripción celular es la alteración genética de una célula, que es la célula donante, y esta libera un fragmento de su ADN. Después se hace un proceso de captación directa, incorporación o expresión de material genético exógeno en su entorno, y luego procede a absorberlo a través de la membrana celular, como lo podemos ver acá. Aquí está la célula, desprende un fragmento de su ADN, después se incorpora en la célula receptora y así se transforma el ADN. Siguiente punto. Encargado de regular el metabolismo de la célula y de la división celular, centriolo, presentes de dos en dos, son fundamentales en la división celular. Mitocondrias, encargada de producir la mayor parte de energía que utiliza la célula para realizar sus funciones. Ribosomas, encargados de producir proteínas. Retículo endoplasmático, se ocupa de fabricar las proteínas y otras moléculas que la célula necesita para su correcto funcionamiento. Aparato de Golgi,
Se ocupa de envolver y aislar las secreciones celulares, contribuyendo a la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y líquidos, lisosomas, encargados de limpiar la célula mediante un proceso de descomposición. Vacuolas, también llamados vesículas, son las encargadas de almacenar enzimas, agua y otros tipos de sustancias. Aquí, ese punto era de completar. Presentan cloroplastos, son orgánulos rodeados por dos membranas, atrapan la energía electromagnética derivada de la luz solar y la convierten en energía química mediante la fotosíntesis, utilizando después dicha energía para sintetizar azúcares a partir del CO2 atmosférico. Vacuola central. Una gran vacuola en la región central es exclusiva de los vegetales. Constituye el depósito de agua y de varias sustancias químicas, tanto de desecho como de almacenamiento. La pérdida del agua resulta que el fenómeno denominado plasmólisis, por lo cual la membrana plasmática se separa de la pared y condensa un citoplasma en un centro del lumen celular. Pared celular. Es tal vez la característica más distintiva de las células vegetales, la confiere a la forma de la célula, cubriéndola a modo de exoesqueleto, le da la textura a cada tejido, siendo el componente que otorga protección y sostén a la planta. En este punto teníamos que complementar los nombres de la célula vegetal, el cual estaba pues constituida por el cloroplasto, la vacuola central, núcleo, retículo endoplasmático, mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, microtúbulos, membrana plasmática, campo 1 de puntuación, plasmodesmos, pared celular, vacuola central y cloroplasto. Siguiente. 17. Pared celular. Su principal componente estructural es la celulosa entre un 20 y 40%. La célula es el compuesto orgánico más abundante en la Tierra. Está conformado por monómeros de glucosa unidos de manera lineal, miles de moléculas de glucosa dispuestas de manera lineal. Se disponen paralelas entre sí y se unen por puentes hidrógenos formando microfibras de 10 a 25 nanómetros de espesor. Este tipo de unión entre las unidades de glucosa hace que las células sean muy difíciles de hidrolizar. Solamente algunas bacterias, hongos y protozoos pueden degradarla, ya que tienen el sistema de enzimas necesario. Los herbívoros rumiantes, como las vacas, e insectos como termitas, cucarachas y el pez de plata, Lepidopsima sacharina es el nombre biológico. La utilizan como fuente de energía solamente porque tienen en su tracto digestivo los microorganismos que sí pueden degradarla para nosotros, los seres humanos. Los vegetales que comemos solo pasan por nuestro tracto digestivo como fibra sin modificaciones. Las microfibrillas se combinan mediante las hemicélulas compuestas producidas por los dictiosomas. Estas se unen químicamente a la célula formada una estructura llamada macrofibras. A esta medio millón de moléculas de célula en un corte transversal. Esta estructura es tan sólida como las del concreto, reforzando la hemicelulosa y la pectina. Contribuyen a unir las microfibrillas de célula al ser altamente hidrófilas. Contribuyen a mantener la hidratación de las paredes jóvenes. Entre las sustancias que se incrustan en la pared se encuentra la lignina, molécula compleja que le otorga rigidez, y otras sustancias incrustantes como la cutina y suberina. Tornan impermeablemente las paredes celulares, especialmente aquellas expuestas al aire. En la pared celular se puede reconocer como pared primaria y pared secundaria. Difieren en la ordenación de las fibrillas de la celulosa y en la proporción de sus contribuyentes durante la división celular. Las dos células hijas quedan unidas por la laminilla media, a partir de la cual se forma inicialmente la pared primaria, cuyas microfibrillas se depositan de manera desordenada. La pared primaria. Se encuentran células jóvenes y áreas
en activo crecimiento por ser relativamente fina y flexible, en parte por presencia de sustancias peptídicas y por la disposición desordenada de las microfibrillas de la celulosa. Las células que poseen este tipo de pared tienen la capacidad de volver a dividirse por mitosis, desdiferenciación. Ciertas zonas de la pared son más delgadas, formando campos primarios de puntuaciones donde plasmodesmos comunican dos células continuas. La pared secundaria aparece sobre las paredes primarias hacia el interior de la célula. Se forma cuando la célula ha tenido su crecimiento y elongación. Se le encuentra en células asociadas al sostén y conducción. El protoplasma de estas células generalmente muere a la madurez. Comunicaciones intercelulares. Otra característica de las células vegetales es la presencia de puentes citoplasmáticos denominados plasmodesmos, usualmente de 40 nanómetros de diámetro. Estos permiten la circulación del agua y solutos entre las células, campo primario de puntuación. Al aumentar de tamaño una célula, la pared aumenta de espesor, salvo en algunas zonas donde permanece delgada, constituyendo estas zonas donde son abundantes los plasmodesmos. Puntuaciones. Son zonas donde hay depósito de pared secundaria quedando en la pared primaria más delgadas. Dependiendo del espesor de las células, pueden formarse verdaderos canales que se corresponden entre células adyacentes. Tanto célula vegetal como el animal poseen membrana celular, pero la célula vegetal cuenta además con una pared celular de celulosa que le da rigidez. La célula vegetal contiene cloroplastos, orgánulos capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar, fotosíntesis, lo cual lo hace autótrofos, producen su propio alimento. Y la célula animal no los posee, por lo tanto no puede realizar el proceso de fotosíntesis. Una vacuola única llena de líquido que ocupa casi todo el interior de la célula vegetal, en cambio de las células animal tiene varias vacuolas y son más pequeñas. Las células vegetales pueden reproducirse mediante un proceso que da por resultado a células iguales a los progenitores. Este tipo de reproducción se llama reproducción asexual. Las células animales pueden realizar un tipo de reproducción llamado reproducción sexual, en lo cual los descendientes presentan características de los progenitores, pero no son idénticos a él. Punto 20. Coloque las partes de la célula. Como podemos ver, la célula animal tiene el centrosoma y ya comparte con la célula vegetal lo que es la membrana plasmática, el núcleo, el retículo endoplasmático, nucleolo, aparato de Golgi, mitocondria, citoplasma. Por el lado de la pared de la célula vegetal, pues tiene la pared celular, vacuola central y un cloroplasto. En este cuadro era para comparar y ver las diferencias de la célula animal a la célula vegetal. Como podemos ver, la pared celular es ausente en la animal y en la vegetal es presente. Nutrición: célula animal, célula vegetal, heterótrofa, autótrofa. Vacuolas: en la célula animal es ausente, en la célula vegetal es presente. Centriolos: célula animal es presente, célula vegetal es ausente. Cloroplastos: en la célula animal es ausente, en la célula vegetal es presente. Membrana plasmática: en la célula animal es presente, en la célula vegetal es presente. Almacenamiento enérgico: ADN y ADN. Plasmodesmata: ausente y presente. Ausente en el animal y presente en la vegetal. Lioxisomas: ausente en la animal y en la vegetal presente. Muchas gracias.